Seguimos en este día con chubascos en el norte, cielos rasos, despejados, pero con nieblas en toda la parte central, en especial hoy en Guadalajara, en Cuenca, o sea que tengan mucha precaución. Las temperaturas, pues como estos días, 14 grados de máxima en Madrid, la máxima en Santa Cruz de Tenerife, donde vamos a estar este viernes, si Dios quiere, y además con la ayuda de la Virgen del Tremedal es casi seguro, y la de la Candelaria, que creo que están ya en conexión, y por lo tanto eso pues lo haremos allí. Y naturalmente 25 grados, que en Canarias está bien casi calorcito. La mínima 1 grado en Granada. Bueno, el golpe de Sánchez, que se basa en la ley de amnistía, tiene un pequeño problema, y es que esa ley todavía no ha sido votada. Y mientras tanto, como es una ley que acaba con el Estado de Derecho, con la independencia del Poder Judicial, con la capacidad de los jueces de procesar a los criminales, previa denuncia, la Fiscalía del Estado ya se ha vendido, pero hay fiscales que no. Hay fiscales que no. El Constitucional se ha prostituido, pero hay jueces que no. Y el Supremo no. Ahí en el Supremo todavía no han podido entrar, lo van a tener más difícil, los juzgarán, etcétera, lo que quieran hacer los etarras, los sanchetarras, los bildutarras y los golpetarras, pero de momento no puede. Y en la Audiencia Nacional, cuya jurisdicción son delitos de terrorismo y también normalmente ligados al narcotráfico, que causa también muchas muertes, pero ligados al terrorismo, claro, ahí cayó en manos de García Castellón un caso, que fueron los casos de terrorismo después de la sentencia contra los golpistas del 17. Ahora íntimos amigos de Sánchez y gente que hizo el bien, mientras que todos los españoles que defendieron la ley hicimos el mal. Esto no es un relato, esto es una canallada y una traición por parte de este sacamantecas que tenemos en la Moncloa, que se ríe. Tiene toda la razón Feijóo, es patológico, o sea, la risa de ese sujeto es patológica. Se ríe, pero vamos, como el caníbal de Rotemburgo después de merendarse a un vecino. O sea, es una cosa... En fin. Pero ¿qué pasa? Que el juez García Castellón ha seguido procesando. No hay ley que lo impida, al contrario. Con la Constitución y las leyes en la mano, los terroristas del tsunami, cuya cabeza es Cocomocho, Puigdemont, como le dice la gente, pues Puigdemont, que es un pus, realmente es el responsable. Y murió un ciudadano francés, lo comentamos aquí, que no pudo llegar, que le dio una especie de infarto, y los que asaltaron el aeropuerto del Prat le obligaron a una caminata que al final le costó la vida. Entonces el juez García Castellón, que está hasta la nariz de que lo insulte la caterva esta, ¿qué es lo que ha hecho? Pues se lo vamos a contar y luego hablamos con Pablo Planas, pero ha hecho lo que cualquier juez normal haría en una democracia normal. O sea, no en la casa de Tócame Roque, en la que han convertido entre Sánchez y Pumpido la justicia en España, sino en la administración de justicia normal de un país europeo normal. Sí, obligará al Ejecutivo a retratarse, porque el gobierno de Pedro Sánchez va a tener que decidir si se persona contra Puigdemont por terrorismo. El juez instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha ofrecido a la Abogacía del Estado personarse en la causa del Tsunami Democratic tras acreditar que el asalto al Prat supuso unos daños valorados en más de 2 millones de euros. El magistrado también ofrece personarse en el caso a la familia del ciudadano francés que falleció durante el asalto al aeropuerto. Mientras tanto, el gobierno de Per Aragonés, como ya hizo en 2017, continúa con su implantación fuera de España, cuenta ya con el doble de embajadas que hace 6 años. Recordarán ustedes que hace pues como 15 días, cuando empezamos a conocer los datos concretos de la ley de amnistía, que hubo un manifiesto de embajadores, creo que eran 60, todos del máximo nivel, gente que ha estado al frente de Exteriores, o han sido ministros o directores generales de política exterior, con el PSOE y con el PP, todos unánimes, diciendo, pero ¿cómo? Si ahora el Estado español es ilegítimo, ¿qué vamos a defender en nuestras embajadas? ¿Qué vamos a defender? Porque esta ley lo que dice es que defender la Constitución, que es lo que hemos hecho, poco mal, porque no tenían ni la cuarta parte de los medios del golpe, pero lo hicieron. Y dice, ¿y ahora qué vamos a defender? Que en España no hay ley, que todo es ilegítimo.
que cualquier terrorista hace bien en rebelarse contra... ¿Qué vamos a hacer? No han dado ninguna instrucción. El ministro de Injusticia, Bolaños, no ha cursado ninguna orden. El ministro de Exteriores, Álvarez, es un pez fuera del agua. Tiene además esa cara de besugo tierno. Ayer iba sobando a los palestinos y digo, vamos a ver, al final le van a atizar por pegarse demasiado. Pero es que no hay ninguna norma. Claro, ¿cómo vas a decirle a un embajador de un país que diga que su país no tiene derecho a existir? Que es una porquería y que son los que se rebelan contra ese país son los que tienen razón. Eso es la ley de amnistía. ¿Qué pasa además? Que entramos luego ya en el detalle, que es donde la idea general puede decir, bueno, qué absurdo, qué contra Dios. No, luego llega el día a día de los embajadores y el día a día de los jueces. Y luego de la abogacía del Estado y de la Fiscalía, que son naturalmente herramientas del golpe de Sánchez, de la dictadura de Sánchez. Y hay dos asuntos que vale la pena reseñar. Vamos a hacerlo con Pablo Planas, que es nuestro corresponsal en Barcelona. Pablo, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, la Fiscalía, al parecer, no considera que sea ningún delito decir que el juez García Castellón está prevaricando al imputar a Puigdemont mientras se pactaba, no la investidura, se pactaba la ley de amnistía, que es el precio de la investidura. Hay que decir que García Castellón le ha pedido formalmente amparo al Consejo del Poder Judicial, pero mientras tanto ya se han constituido las comisiones para juzgar a los jueces. Los soviets políticos del golpe de Sánchez, de la dictadura, los soviets de la dictadura, ya están constituidas y van a juzgar. Tienen 3 jueces en el punto de mira: Marchena, Llarena y especialmente ahora García Castellón. ¿Qué es lo que está pasando, Pablo, ahora en el caso concreto de García Castellón? Bueno, pues el juez ha reactivado la instrucción del caso Tsunami, ha pedido información a la Unión Europea y a la OTAN sobre la afectación que tuvo el asalto al aeropuerto y la retención de los controladores aéreos, la afectación que tuvo en los vuelos internacionales, y también se ha dirigido a la familia del ciudadano francés que murió en ese contexto y según algunos indicios a causa de ese contexto, para ver si se quiere personar en la causa. La reactivación pues ha provocado, ha sulfurado a los independentistas y también pues han saltado las alarmas en el gobierno, porque entre otras cosas la ley de amnistía prevé amnistiar los delitos de terrorismo siempre que no haya condena en firme sobre esos asuntos. Aquí no ha empezado el juicio, pero se está acabando la instrucción y se está acabando de manera acelerada, a marchas forzadas. Bueno, y que no está aprobada la ley de amnistía. Conocemos el texto, pero no tiene rango de ley. Claro, en el momento en el que entre en vigor caería la ley de amnistía, caería el procesamiento o el juicio, pero hasta... Pero si ha habido ya sentencia, claro, es que lo que citas es muy importante. Todo el truco para soltar a los terroristas es salvo que no haya sentencia firme. Es decir, como por tiempo no ha dado lugar a que haya sentencia firme, pero en este caso estamos muy cerca de que la haya. Claro, se tendría que fijar la vista y podría ocurrir que en 4 meses hubiera una sentencia que condenara a Puigdemont y a Marta Rovira y a otros implicados y a los otros encausados por terrorismo. También ocurre con el caso de los CDR, que desactivó el comando de los CDR, que desactivó la Guardia Civil y que también están a las puertas de juicio en la Audiencia Nacional, y también se les imputa por diversos cargos relacionados con tenencia de explosivos, con planes para atentar, incluso cometer atentados contra personas, ¿no? Porque hicieron seguimientos de políticos y de algunos periodistas connotados porque no apoyaban el proceso. Entonces hay ahí una carrera de fondo combinada con una carrera al sprint, ¿verdad? Sí. Es decir, por un lado la ley de amnistía y por otro lado esos dos procesos abiertos. Bueno, el asunto es de... Bueno, no digo que tenga gracia, pero casi, porque claro, no han hecho la trampa antes que la ley y resulta que es que a lo mejor la trampa se les queda vieja antes de hora. Claro.
Claro, esa es la tesitura. La ley, la proposición de ley de amnistía, pues bueno, está redactada como está redactada, con las aportaciones pues del presidente del Tribunal Constitucional, de Cándido Conde Pumpido, pero también con las aportaciones de la parte que se va a beneficiar de la amnistía, de Gonzalo Boye, de Jaume Sens. Y esa particular cláusula sobre el terrorismo también tiene importancia porque Europa no admite las amnistías en casos de terrorismo. Eso está ni malversación prohibido. ni terrorismo. Admite, curiosamente, no se les ocurrió el golpe de Estado. Pero en cambio, el terrorismo y la malversación no los admite. Sí, perdona, Federico. No, claro, y entonces ese es otro frente que está sobre la mesa. El próximo día 13 hay una sesión en el Parlamento de Estrasburgo que se prevé muy interesante porque va a girar en torno a la amnistía y además se entiende que debe comparecer el propio Pedro Sánchez para dar cuenta de sus gestiones durante su presidencia de turno de la Unión Europea. Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Qué impresión sacaste ayer de los dos actos que en la misma ciudad al mismo tiempo se celebraban y que nunca se ha visto tan claro el muro que también dentro de la Unión Europea ha levantado Sánchez? Porque todo lo que toca lo destroza. Porque ver a Borrell, ahora, ¿sabes qué? Yo creo recordar, no sé si lo recuerdas tú, que de jovencito estuvo en un kibutz. Sí. Pues se ve que le cogió manía a los judíos, porque vaya manifestaciones que hizo ayer. Pero sobre todo, ¿qué impresión te causó lo del Partido Popular Europeo? Causa cierta sorpresa esa cohesión en las filas del Partido Popular Europeo, porque en principio Europa era bastante refractaria a entrar en los asuntos relacionados con el proceso separatista y con la lucha de España para evitar esa asonada, ¿no? Se había mantenido al margen y ahora hay una fortaleza y una cohesión argumental de mucho calado. Y en esa reunión, por ejemplo, estuvo el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, que fue fundamental cuando ya el proceso entró en la fase definitiva del golpe para que Europa se posicionara y dijera no a las pretensiones secesionistas de la Generalidad. También estuvo Manfred Weber, estuvo la plana mayor del Partido Popular. Y el rumano, que yo lo oí el otro día, hablaba en inglés en el Parlamento, ha aprendido a leer en español, pero como Boitila, que leía fonéticamente y claro, podía leer en 27 idiomas con tal de que se lo pusieran, pero que se explica muy bien. Y lo que dices es verdad, había una cohesión total. O sea, no es que haya conexión con España, no, es que es una posición contundente. Claro, estamos en vísperas de elecciones europeas y este es un punto flaco. España se ha convertido en un punto flaco y encima antisemita. O sea, que en las elecciones europeas, con los vientos de derecha que están corriendo por toda Europa prácticamente, bueno, es que también al Partido Popular Europeo no solamente hace lo que debe, sino también lo que quizás le conviene, ¿no? Para frenar seguramente a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez marca una deriva, lo que decías, y después la reunión de él relacionada con Israel, o contra Israel, mejor dicho, presidida por Borrell, con Álvarez y con pues la plana mayor de las autoridades más o menos presentables de Palestina y algunos otros países árabes. Son dos imágenes muy potentes, porque además se supone que, en fin, Pedro Sánchez, cuando hizo esa actuación delante de Netanyahu y cuando hizo ese discurso a favor de Hamas en el paso de Rafah, pues no parece probable que hubiera consultado con sus pares europeos esa posición, y ahí no estaba como presidente de gobierno de coalición con Sumar, de Yolanda Díaz, estaba como presidente de turno de la Unión Europea. Que además llevaba al lado el ectoplasma belga ese, que es como una versión alopécica y triste de Sánchez. Tío largo, más largo que un día sin pan, pero también así con esa cara tristona, que iba con trotecillo cochinero a su lado, como los árbitros negreiras. Era tremendo. Pues nada, mira por dónde Barcelona en solo un día se ha convertido en el escaparate de las dos Europas. Sí, por fin, como decían los independentistas antiguamente, Europa nos mira, bueno, no era verdad, pero ahora por fin, o ahora sí que Europa mira, con una parte de Europa con gran inquietud las cosas que suceden con España y con su gobierno.
Pues muchas gracias, Pablo. Ya si aparece algo, no sé, o sea, Ada Colau, pues derriba a Colón o... Cada día se parece más a un Cristóbal mediador Colón. internacional, ¿verdad? Eso es, que claro, ¿cuántos mediadores porque en Cataluña siempre ha habido muchos mediadores internacionales? Yo creo recordar que cuando Carmen Calvo, ¿te acuerdas que fue allí, en Pedralbes, cuando se rindió ya? Esto ya se rindió, esta historia la hemos vivido. Sí, se hablaba de Pérez Esquivel, ¿no? Se habló de Pérez Esquivel y se habló incluso también de la Fundación esa Henri Dunant, que había estado en fin, más al servicio de ETA que de la paz en las negociaciones socialistas con los etarras. Pero es que ahora están en Suiza, no me extrañaría que estuvieran otra vez con Henri Dunant, porque aquí estos son sota, caballo y rey, ¿eh? Sí, la reunión se debe celebrar en Ginebra, veremos. Yo creo que habrá sorpresas si trascienden los nombres, que prefieren mantenerlos en secreto, y eso ya es sospechoso. Pero el secreto en Suiza es solo el bancario y no siempre, o sea que lo sabremos. Bueno, muchas gracias, Pablo. A ti, buenos días. Vamos a la República de los Tontos. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen que saber. Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Me ha gustado mucho tu columna hoy en El Mundo, dedicada al que yo llamaré siempre pardales, porque me parece un pardal. Un pardal sin remedio, sin solución. Sí. Qué cosa tan tremenda, qué espectáculo de seppuku. Porque es como decimos harakiri, no, el seppuku, que es el suicidio ritual. A ellos les van mucho los líderes osos. Mira, Urkullu sin ir más lejos. Lo que pasa es que Urkullu tenía más sentido común. O sea, esto es una genialidad de Ortúzar, que ha escogido uno del mismo estilo Soseras, que es pero más inane. Y entonces dices, pues bueno... Esto es para empeñados en que no les voten de ninguna manera. Exacto, yo creo que a mí no me extrañaría que Ortúzar apareciera en el Politburó de Bildu en cualquier momento. No, es que yo no sé por qué piensan que la ETA tiene que pactar con el PSOE seguro y no con el PNV. Claro, que es más lo suyo. Que es más lo suyo, son sus padres. Y por otra parte tampoco se puede descartar que el Partido Socialista pues vaya a apoyar a un EH Bildu que no esté con Arnaldo Otegi como... No, van a poner a una Nekane Borroka. Sí, aunque sea Borroka, mientras sea Nekane... Eso, sí, para quitarle hierro al tema. Eso es, el hierro de las pistolas, eso. ¿Y el PNV se ha rendido? Pues sí, Parece, pero fíjate que cuando yo conocí a Andoni Ortúzar era una criatura política de Juan Ramón Guevara, que era el político más sensato y más decente que había en el PNV. El institucional. Claro, los hermanos Guevara. Y él, cada vez que le hacíamos alguna broma sobre el abertzalismo y estas cosas, decía, oye tú, que yo soy de Sanfuentes, ¿eh? Sanfuentes es un municipio de la margen izquierda, de las Encartaciones, o sea, donde no hay abertzalismo prácticamente, pero mira... La necesidad crea el órgano, que se dice. Hay que recordar, para tus lágrimas socialdemócratas, que el Partido Socialista hizo un estatuto, el llamado de las Encartaciones, que era contra el estatuto del PNV, donde defendía los derechos lingüísticos de los castellanohablantes y la unidad nacional. Que ese estatuto lo hicieron y lo votaron los socialistas, porque hubo una vez socialistas españoles en el País Vasco, y además que peleaban con el PNV a todas horas, ¿eh? Sí, señor. En fin. Pues, vayamos al lío. Otro éxito internacional de Pedro Sánchez, que ayer pinchó en su performance en Barcelona de la Unión por el Mediterráneo. Bueno, él mismo la había reventado con sus acusaciones a Israel, que naturalmente plantó el evento. Las desgracias nunca vienen solas. Emmanuel Macron ha organizado una cena para esta noche en el Elíseo para discutir el futuro de la Unión Europea. Ha invitado a los primeros ministros de los Países Bajos, Portugal, Estonia y Luxemburgo, pero no estará Pedro Sánchez, que es el presidente de turno de la Unión Europea. Ese es su nivel y así lo van calando. Oye, qué golpe, ¿eh?
Sí. Qué feo, como diríamos, qué feo nos ha Qué- hecho. No, Sí, a sí. nosotros nos parece muy bien que cuanto peor lo traten, mejor. Ciertamente. Pero es una humillación. Es una humillación total. O sea, representa lo que significa nada. Nada bueno. Porque Claro. el mal sí que lo representa, claro. Bien, Ertito Cascarrabias da cuenta de que a Calamidad Mundial le han escrito otro libro. Lo van a titular Tierra Firme. Igual su contenido es el del bestseller del mismo título, dice, de Matilde Asensi, que tiene una trilogía cuyo primer título es precisamente ese, Tierra Firme. Por plagios que no quede. Desde el mismo título. Podría haberle puesto El Capital, aunque vendiese aún menos. ¿Te acuerdas que lo regalaba a Roures, lo regaló los domingos con público? Sí, sí. Cuando así es. antes del concurso de acreedores, el despido general y tal, y dejarlos en la calle con una mano delante y otra atrás, y es que recuerdo un domingo en el kiosco, cuando había kioscos, que me encuentro que está el libro primero del Capital, que es el único que escribió Marx y que yo he trabajado bastante y mucho y tal, y en la edición de Althusser, que es la FETEN, y hasta un año me metí clandestinamente en la Facultad de Económicas de la Autónoma de Barcelona para estudiar la economía del Capital. O sea, me lo sé. Y cuando lo veo al lado del porno belga y de los juguetes de los 50, digo, pero vamos a ver, me he muerto y estoy en el purgatorio. Claro. ¿Esto qué es? Hay que ver qué cosas hemos hecho, Federico. Desde luego, Bien. pero que lo regaló sin éxito. Porque la gente, por no llevarse el libro, no cogía el periódico. Que era un tocho, claro. ¿Para qué más peso? Claro. Se especula con la posibilidad de que este se lo haya escrito la misma negra que el anterior, Irene Lozano. El anterior se lo pagó con una secretaría de Estado del deporte, creo recordar. Sí. Esta vez la tendrá que hacer ministra, digo yo. Hombre, de menos nos ha hecho Dios. O vicepresidenta. Sí. Alberto Olmo se asombraba con el ministro de Cultura Ernest Urtasun y presume que el pollo nunca se ha preguntado qué cosa es eso de la cultura, a juzgar por sus palabras, abro comillas. La cultura es una herramienta de combate contra la extrema derecha, cierre de comillas. Hemos de asumir entonces, sostiene Olmos, que si acabamos con la extrema derecha, acabaremos con la cultura. Claro. Y podremos dejar de leer y de ver películas. Claro. Si la cultura es instrumental, el instrumento se desecha cuando su función desaparece. Gracias a Urtasun hemos comprendido al fin que luchar contra los discursos de extrema derecha es en realidad luchar contra la cultura. ¿Tú recuerdas, no sé si lo llegamos a comentar, lo encontró Amorós, que encuentra estas cosas en los sitios, lo publicó hace unos días en ABC. Le preguntan a que dentro de esa visión política patológica que tiene de la cultura, que qué es lo que le gustaba a él. Y entonces dijo que el uso político de la música en Afganistán. Textual. No, el uso político. son unos genios. Pero bueno, primero, no está en Afganistán. No sé cómo se puede usar políticamente la música en Afganistán. Hombre, si tú te plantas delante de la casa de Antonio Ortúzar y pones que viva España, pues entonces sí, bien, esto le joroba. Eso se puede entender que es un... Pero la música afgana, que yo creo que debe ser para él un arcano como para casi todo el mundo, ¿pero de qué habla? ¿Sí? Es un pijo, el clásico pijo, no pueden ser más pijos. Tú lo ves, y dice, mira, es el pitito de Barcelona. Sí, sí. Son iguales, Así es. en fin. Bueno, Alberto Núñez Feijóo ha contado, y ha contado muy bien, que no hay ningún presidente europeo, salvo Pedro Sánchez, que consiga este récord simultáneo: ser aplaudido por un grupo terrorista como Hamás, basar su investidura en un partido heredero de una organización terrorista como EH Bildu e indultar unas actuaciones en la ciudad de Barcelona que los jueces consideran terrorismo urbano, o sea, los CDR. El contraespionaje francés ha desclasificado los contactos del PNV con la Wehrmacht y las SS. Lo sabíamos, esto tenía que llegar. Sí, señor. Claro.
Y ahora explico la historia, pidiéndoles convertir las provincias vascas en una zona autónoma de España al servicio del Tercer Reich con un documento fechado el 8 de julio de 1945. Esto no es ninguna novedad para los espíritus curiosos. Bueno, baste recordar aquel llamativo título de las memorias de José Antonio Aguirre, de Guernica a Nueva York, pasando por Berlín, que implica un extraño concepto de la línea recta, sí, si bien se mira. Pero además está la historia del PNV encargada por el propio partido para celebrar su centenario a 3 historiadores de la UPV, Ludger Mess, Santiago de Pablo y José Antonio Rodríguez Ranz. El título patriótico se tituló y contiene un documento impagable, un informe redactado por el EBB sobre la pregunta de qué esperarían los vascos de una hipotética victoria alemana en la Segunda Guerra Mundial. Y la respuesta del PNV es para comer aparte. Dice que para los vascos en general la victoria de Alemania sería muy negativa, aunque nosotros no compartimos esa opinión, porque creemos en el talento político del Führer, en su sagacidad, en su alto espíritu de comprensión, y esperamos que el nuevo orden a establecer en Europa y particularmente en España, el problema vasco habrá de ser tenido en cuenta. Primero, porque a Alemania le interesa la pacificación de España y no puede escapar a su recto sentido que no hay pacificación posible sin una solución favorable a los vascos. Segundo, porque el problema vasco está íntimamente ligado al problema racial alemán. Claro. Sí que, y por lo tanto es lógico y natural esperar que el Führer lo acoja y lo resuelva con la mayor simpatía. Y tercero, porque nos damos perfecta cuenta de que las simpatías de Alemania en España están en decadencia y por lo tanto es de extrema importancia para el Führer recoger y captar las máximas simpatías si no quiere perder toda su influencia en España. Bueno, no está mal, destacar. No está mal, no. Esto lo saqué yo en mi libro Palabra de Vasco. ¿Has visto las películas que hizo la UFA, que han desclasificado ahora, que se creían que habían quemado, pero no habían quemado, están en un gigantesco almacén y un día arderán, supongo, pero en fin, porque no están digitalizadas. Y hay dos que hacen los nazis sobre la raza vasca como una cosa vagamente caucásica. ¿Tú te acuerdas cuando Anthony Quinn también en la hora 25 dicen que a lo mejor es el ario primitivo? Sí, señor. Y tenía una cara con esa mandíbula muy primitivo, desde luego era. Pero decía, sí, porque viene del Cáucaso, del norte de la India, el auténtico ario. Y Anthony Quinn, que no esperaba que le llamaran ario ni otra cosa, pero inmediatamente le ponen un uniforme, lo ascienden, le ponen el casco y tal. Pues en estas películas de la UFA, yo he visto, son cortometrajes, oye, impresionante. Es que parece Amalur, parece la que yo vi en los años 60, Amalur, sí, Amalur, que era una cosa racial, el vascongado levantando piedras, las mujeres cantando, llevando flores y bailando airosamente, como decía el psicópata Sabino Arana, sin rozarse. Nada de tangos. Ni bailes agarrados. Exactamente, contra el baile agarrado. Oye, son un elogio, tienen razón estos, y aparte que como el auguro es la esvástica, pues entonces, claro, había y hay con la obsesión racial que tenían, pues 2 películas hay, yo creo que se pueden ver en YouTube, que esto entrando en Google aparecen. Pero ahí aparece el País Vasco maravilloso, además. ¿Cómo hay que buscarlas? Dime, que me voy a poner a buscarlas. Es que no sé el título, pues algo así como, no sé, El paraíso de Lario, yo qué sé, cómo se llama. Pero vamos, que son dos, no una, 2, que se hacen antes de la Segunda Guerra. O sea, que estos sabían aquello, habían rodado allí, porque están rodadas allí, están muy bien hechas, porque los alemanes hacían muy buen cine, y los nazis, ni te cuento, con estaba Leni Riefenstahl. Nada menos. Claro. Bueno, pues hay que verlas, porque es que a lo mejor le pueden servir a Bildu como no sé, anuncio electoral. Ya lo tienen hecho. Pues sí, ya lo tienen hecho. Y
déjame que te diga para terminar que no está de más destacar como detalle surrealista el hecho de que la dirección del PNV admitiera en esta respuesta tan paladinamente que ellos podían ser los únicos españoles con simpatías hacia la Alemania nazi. Los documentos originales pertenecen al Archivo del Nacionalismo que custodia la Fundación Sabino Arana en Artea, y el libro que los recoge fue presentado públicamente en Bilbao por Xavier Arzallus el 28 de marzo de 2001. Es que eso no es memoria histórica ni democrática, ¿eh? Eso es una puñalada a los de las nueces, pero hay que recordar esto porque es esencial. En el año 42, efectivamente, Franco había echado a Serrano Súñez. Sí, señor. Y los de la División Azul, los que no habían caído presos, habían muerto ahí en Leningrado. Pero la verdad es que efectivamente, y Franco había virado y estaba apoyado por Churchill. Hombre, y por Estados Unidos. Franco, que tenía mucho instinto, supo venir por donde venía el viento. Y no entró en la guerra, no quiso entrar como Mussolini, con razón. Pero esta historia es una simpatía patológica, porque las memorias de Aguirre, las cita también Rosa Díez en su libro reciente, es que son de los 50, me parece, o habían pasado ya años después de la Segunda Guerra Mundial, y habla de Hitler casi de rodillas, con veneración. Pues es que son lo que son, si es que siempre han sido así. Es que les tira la naturaleza. Les tira la raza. En fin, muchas gracias, Santi. Bueno, hasta mañana, que será otro día. Hasta mañana, si Dios quiere, y la Virgen del Tremedal nos acoge, nos protege y nos cuida. La dignación, que dicen en el himno de la Virgen del Tremedal, dice el estribillo es: válganos tu dignación, porque la Virgen se digna acogernos. Que les duele España y el trigémino y al respirar y ahora las toses, Ibudol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Nos vamos a los oyentes, Silvia, porque anda que no hay material. Lo de ayer, la doble pantalla de Barcelona, fue impresionante, ¿eh? Impresionante. También se ha cargado Europa. O sea, Sánchez se cargó el PSOE, se ha cargado España y también se carga Europa. Y lo que le dejen, lo que le echen. Sí. Bueno, también hay una cuestión que está dando mucho de qué hablar, y es esa cuestión que estábamos abordando ahora de las embajadas de Cataluña, llamadas embajadas de Cataluña en el extranjero. Está rearmándose el independentismo. Ya hemos visto que han abierto una nueva sede en Seúl, lo estamos contando a Libertad Digital, y mientras el gobierno... que se les ha perdido en Corea. Bueno, es que la tienen en sitios tan remotos... ¿Sabes quién es la más seguida en Corea del Sur de los españoles? Anabel Pantoja. Ah. Los TikToks y estas cosas de Anabel Pantoja han tenido un éxito brutal. Hay millones de coreanas que siguen a Anabel Pantoja moviendo sus mollas. Bueno, es que en la pandemia tuvo mucho éxito con esos bailes. Pues ahí ya se consagró, pero en Corea. Bueno, o sea, no en Singapur, no en Hong Kong, en Corea. Ni siquiera en Madrid. O sea, que si queremos contrarrestar, basta con que Anabel Pantoja diga separatista, asqueroso. Ya está. Bueno, pues a lo mejor hay que tirar de Anabel. De todo hará falta. Bueno, y que el gobierno también explique a través del Ministerio de Exteriores a las embajadas, a las reales, a las embajadas de España, a los embajadores, qué es lo que tienen que hacer a partir de ahora, porque no hay que olvidar el papel tan importante que tuvieron durante todo el golpe para desarmar el relato, el llamado relato independentista. Bueno, es que el otro día cuando publicaron los embajadores, los 60 más importantes que ha habido, diplomáticos, etcétera, ya, ¿qué vamos a decir ahora? ¿Que España es ilegítima? ¿Que debe desaparecer? ¿Pero cómo vamos a decir eso en nuestros países? Pero pues es que ha llegado ya está, sí. Estamos ya en ello. Bueno, pues queremos las opiniones de los oyentes, como siempre, en el 648 91 92 60. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.